voy a comprar press on nails. Ok, ¿a quién? Y en la cabeza pensás, y se te viene más rápido la imagen de esa cuenta de Instagram o esa tienda online que visitaste, esa página web que conectó emocionalmente conmigo. Entonces, quizás veas que fulanita hace uñas mejores que las mías, porque tiene un talento impresionante y yo soy principiante. Pero si vos lograste esa conexión emocional con el potencial cliente, te van a comprar a vos y no a fulanita, que por más que tenga un talento increíble, quizás no sabe vender el producto. Entonces, después de todo lo que te comenté, me parece que ya entendiste que la imagen de la marca es mucho más importante que el logo. Porque vos podés plagar todas las fotos que subas de tu logo, pero si no lograste una conexión emocional con ese logo, sí, lo van a reconocer. Por cansancio le ganaste. Lo mostraste y bueno, lo reconocen. Pero, ¿qué pasa? Vos ganaste en ese sentido, o sea, hiciste las cosas bien, hiciste bien la tarea, cuando vos publicás una foto sin la necesidad de poner una marca de agua y la otra persona reconoció que esa foto era tuya. Ahí es cuando estás haciendo las cosas bien. Entonces, no hace falta ponerle marca de agua a todas las fotos, ¿sí? Después, otra cuestión con respecto a las imágenes que subimos a las redes, que también van a ser parte de nuestro branding, de nuestra imagen de la marca. Si vos subís todos los productos, fotos de los productos nada más, a tu cuenta de Instagram, ¿qué va a pasar? Que va a aparecer un catálogo. Y la realidad es que nadie, absolutamente nadie, entra a Instagram a vender, a comprar. Nadie entra a comprar, entran a pasar el rato, a ver memes, a divertirse, a ver la publicación de fulanito, etcétera, etcétera. Pero igual, vos con esas publicaciones podés lograr vender. Pero la forma no es la de publicar tipo catálogo todas las fotos de tus productos con una descripción que diga comprá ahora 12 press on nails a 800 pesos y bla 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 bla, vienen de tal tamaño, personalizadas a tu gusto, bla bla bla, y en todas las fotos copiadas y volvés a poner lo mismo. No, eso no te va a hacer vender. Eso te puede hacer vender por ahí a tus clientas fijas o a los que ya te conocen, pero no a gran escala, no a atraer nuevos clientes, porque no funciona así, porque como te digo, los que ya te siguen de antes por vos, tus amigos, tus familiares y tus clientas del gabinete, te van a seguir siguiendo, excepto que te pongas muy intensa y publiques cada 2 segundos, cosa que tampoco está bien. Pero para que tu cuenta crezca, y crezca de verdad, no con esto de nos seguimos, te sigo, seguime, para que crezca de verdad, para que la gente se interese en seguirte y interaccione con tus publicaciones, vos tenés que lograr mostrar con imágenes, porque de eso se trata Instagram, con imágenes y un texto debajo de esa imagen, algo que haga conectar al cliente con tu producto y que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo la compu acá y voy a buscar, a ver qué puede ser. Bueno, colchones que tengo ahí, ¿sí? Entonces, ahora les va a aparecer la pantalla y yo voy a buscar en Google. Uy, que toqué. Ya rompí todo. A ver, vamos a buscar comprar colchón. Lo más normal del mundo. Y acá, lo primero que me aparece es una publicación de una página de electrodomésticos y demás, que aparte vende colchones, ¿bien? Este colchón es marca Piero. Bueno, dice el precio, la oferta, etc. Y la foto, que la van a ver acá en la imagen, es una foto de catálogo. Es decir, está el colchón con un fondo blanco y listo, no hay nada más, ¿bien? Si yo sigo bajando, bueno, me habla sobre el retiro gratis en la sucursal, el envío a domicilio, las medidas, el número de artículo y las especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces me dice características generales, medidas, material, peso máximo soportado,
el modelo y el origen, o sea, el origen de donde lo fabricaron, descripción del material, hay como, no sé, como 20 renglones, y el tipo de tecnología que usa ese colchón. Ok, total y completamente informativo, está perfecto para una tienda online. Pero ¿qué pasa? Si yo esta misma imagen de el colchón con el fondo blanco que no me dice nada, la subo a Instagram, va a tener 2, 3 me gusta como mucho y ya está. O sea, es un fondo blanco con un colchón. No tiene nada que me llame la atención, nada que me haga, que me dé ganas de seguir esa cuenta. Y menos si yo no voy a comprar un colchón, o sea, si yo no me interesa comprar un colchón, que encima es algo que no compramos todos los días. Ahí es como que, de última, con el tema de las uñas tenemos un changüí más de que podemos llegar a vender mucha cantidad y a la misma persona. En cambio, un colchón, qué sé yo, lo cambiás cada 2, 5 años, no sé, depende del colchón. Ahora, vamos a ver si dijimos que este era de Piero. Si yo entro, vamos a poner en Google, colchones Piero Instagram. Y acá nos sale que es @colchonespiero. Y vamos a ver, tiene 24k de seguidores, 237 publicaciones y pasa lo que... Exacto. Ninguna de las fotos en su feed es como las que están en la tienda online, ¿sí? Si vamos viendo acá, si vamos haciendo scroll en lo que es el Instagram de Piero, vemos que tenemos fotos donde hay una cama de fondo y un filtro de colores y una frase, ¿sí? El descanso también necesita su rutina. Y por ahí vos sos una persona que estás paviando en Instagram y lees eso y claro, estás agotadísimo del trabajo, de esto, de lo otro y decís, sí, la verdad que tendría que descansar un poco más. Sí, voy a empezar a dormir 8 horas todos los días. Tiene razón esta publicación y le das un me gusta. Todo esto que yo estoy diciendo claramente no es que lo decimos para afuera todo el tiempo. Es algo que el cerebro piensa en una milésima de segundo y por eso reacciona interaccionando con la publicación. Entonces, después, por ejemplo, sí hay una imagen acá que dice realizamos envíos gratis en Cava y Amba, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí tenemos una foto de el colchón de fondo y el gráfico este en el medio mostrando información. Pero no es información tipo haciendo, es dar un adicional. Pero, como te decía, por ejemplo, acá tenemos otra foto donde sí se ve el colchón, pero, a ver, vamos a ver qué dice esta publicación. Si yo la abro en otra pestaña, mirá toda la tecnología que cabe en una caja, porque está la imagen del colchón y una caja. Colchón Box es transportable y fácil de instalar. Además cuenta con 3 capas de espuma de calidad y alta densidad que garantizan un descanso de alto rendimiento. Ok, es un súper resumen de las características más importantes, pero no te cuenta todo el choclazo de todo de las características de este producto. Y tampoco te está diciendo comprame, solamente te está informando. Pero, como te digo, esta publicación donde hay información está luego de 6 publicaciones. Viene esa, por ejemplo, tenemos una que es la del envío gratis, otras 6 de cosas X, como te digo, imágenes con frases y alguna frase en el pie de foto. Después viene otra, sí, informativa. Después vienen otras tantas que son frases o fotos inclusive, donde vemos a una chica durmiendo muy plácidamente, con cara de relax total, y a ver qué dice el pie de foto. Dormir bien es una de las claves para cuidar tu sistema inmune. Aprovecha y trata de dormir esas 8 horas que tu cuerpo necesita. Excelente. Para la época que estamos viviendo, todos los cerebros están inconscientemente tratando de buscar cosas que nos aumenten la inmunología de nuestro cuerpo. Entonces, si yo leo que si duermo las 8 horas voy a tener mejor sistema inmune, claro que le voy a dar bola. Claro que voy a interaccionar y le voy a poner un me gusta. Y encima me muestran una imagen de, como te digo, una chica durmiendo plácidamente en un colchón.
Entonces, si quizás yo pienso, sí, tengo que mejorar mis horas de sueño, pero no estoy pudiendo porque mi colchón ya está viejo, ya no da más y demás. Es como que en esos segundos tu cerebro dijo, necesito comprar un colchón nuevo para cubrir esta necesidad de dormir las 8 horas y así cubrir la necesidad de aumentar mi sistema inmunológico. ¿Entienden de dónde viene el asunto? Parece medio complicado al principio, ¿sí? Parece como muy rebuscado. Pero cuando logres entender esto, vas a lograr crear publicaciones que conecten emocionalmente con la persona que las está leyendo y de esa forma obtener ventas orgánicas y por un tiempo sostenibles en el tiempo. ¿Qué es lo que queremos lograr? Que la gente conozca la marca y ame la marca y la elija. Entonces, si el día de mañana, vos soy Brenda Espresso Nails, pero si el día de mañana querés probar, no sé, sacaste tu línea de esmaltes y querés incluirla, puedas hacerlo y ya tengas tus fieles seguidores que compran y consumen tu marca, o seguidores que te bancan por el simple hecho de que les gusta lo que publicás, ¿sí? Entonces, eso es un detalle muy importante. ¿Cómo conectás con los clientes o los potenciales clientes o bien los seguidores? Entonces, una vez que entendemos este ejemplo que está clarísimo, te vas a dar cuenta de que no tiene ningún sentido subir una publicación atrás de otra que solamente sean las fotos de las uñas. Que ojo, pueden ser fotos muy bonitas y que junten muchos likes, sobre todo si sabes usar los hashtags, que esa es otra historia aparte, que dicen que los hashtags... A ver, Instagram te permite, creo que está 25 hashtags, ¿no? Y dicen que lo ideal es poner entre 11 y 13 hashtags, ¿sí? Pero si te permite 25, ¿por qué no aprovechar que podemos poner 25? Ese es mi pensamiento. Ahora, ¿qué ponemos detrás del numeral? Eso es lo fundamental. Porque no tiene ningún sentido que yo suba una foto de Press on Nails y solamente ponga, por ejemplo, hashtag uñas, espacio, hashtag de, espacio, hashtag animal, espacio, hashtag print. O sea, no me va a posicionar nunca, no me va a llevar a ningún lado. El hashtag tendría que ser hashtag uñas animal print o hashtag animal print nails si quieren posicionarse en inglés, lo cual es más difícil encima porque hay más cantidad de publicaciones. Entonces, quizás a veces está bueno tratar de buscar y de posicionarse en hashtags que no sean los más usados, porque así es más fácil posicionarse y que mucha más gente vea tu imagen. Y por ahí sí, cuando seas una super cuenta, sí, intentar posicionarte en los hashtags más utilizados, pero también son los que menos tiempo dura tu publicación arriba. Entonces, bueno, si quieren que les haga un video específico hablando de cómo usar los hashtags y demás, me lo dejan en los comentarios, no hay problema. Pero como te decía, este video es sobre branding y sobre la imagen en general. Entonces, después de todo esto que dije, algo muy importante dentro de el conjunto del branding de tu marca está el tema, como te decía, de la página web. En que, por ejemplo, nosotros creamos un Instagram, una fanpage, un TikTok, una cuenta de Pinterest, una de Twitter, etcétera, etcétera. No hace falta de golpe crear 800.000 cuentas, ¿sí? Con que tengas 2 redes sociales o una al principio y una página web, vas a estar perfecta para empezar. ¿Por qué elegir tener una página web es una de las mejores decisiones para hacer crecer tu negocio? Primero, por la imagen profesional que eso te da. Y segundo, porque Google va a hacer que aparezcas en los buscadores. Si vos tenés una página web, Google va a posicionar, cuando busquen tu nombre, por ejemplo, buscan Dani Nails, vieron que, por ejemplo, yo pongo I am Dani DIY y aparece mi Instagram, mi fanpage, el canal de YouTube y demás. Si yo tuviera una página web, cosa que me están haciendo,
si yo tuviera mi página web, va a aparecer cuando pongan en Google I am Dani DIY, primero la página web, después las redes sociales y después otras páginas que capaz tengan que ver, pero no, porque vieron que a veces pasa eso en Google. Uno busca una cosa y te aparecen cosas relacionadas. Nosotros queremos lograr pasar por arriba, por así decirlo, en el posicionamiento de las búsquedas y que cuando busquen algo con el tema del producto que vendemos, nos encuentren a nosotros, se va a destacar primero por ahí tu página, que es algo relacionado, que la cuenta de otra persona que solamente tiene Instagram o Facebook. Entonces, por el tema de posicionamiento, es muy importante tener una página web. Y una página web que no hace falta que sea una tremenda web con jueguitos y cosas. No. Una página informativa de literalmente una página. Creo que se llama landing page o algo así. Bueno, una de esas, con eso es total y completamente suficiente. Que tenga tu logo, que tenga los colores de la paleta de colores que elegiste para tu marca, para tu imagen visual de la marca, que cuente un poco, si querés, quién sos vos, o sea, quién está detrás de la marca. Si no hace falta que cuente en qué consta la marca, qué productos venden y demás. Y si tenés una tienda online, por supuesto, un botón, una llamada a la acción que diga shop o tienda online o comprar productos aquí y demás. En esa página también puede haber fotos, algunas, y puede haber enlaces, que sería lo correcto, enlaces donde diga, por ejemplo, seguime en Instagram, seguime en Twitter, seguime en TikTok, seguime en bla, 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 bla. Con eso es suficiente, tenés una página web y lo más importante es que el dominio, o sea, el www.flanito.com o .site o lo que vos quieras, tenga el mismo nombre que tu marca, que como te digo, todo esté en armonía y todo concuerde. Por ejemplo, mi página es www.iamdanidiy.com. Mi YouTube channel es iamdanidiy. Aparte de mi página, de mi canal y todo lo demás que concuerda todo, yo con unos chicos que trabajan en el tema de páginas web, que si ustedes son como yo que no entienden mucho de eso, entonces prefieren que alguien se las haga. Si dicen que van de parte de mi canal, les van a hacer un descuento para hacerles la página web de su negocio, ¿sí? Así como les digo, informativa, con enlaces, imágenes y demás. Les dejo el link en la cajita de descripción, pero aparte ellos son los que me están ayudando con el tema de la página lamanicura.online, que es un blog que estoy escribiendo yo, donde estoy escribiendo, ampliando la información de los videos de uñas que hago. Pero bueno, lleva un tiempo, por supuesto, y está en marcha. Entonces, también les voy a dejar el link abajo. Y si les gusta más o menos cómo está quedando, estoy toqueteando varias cosas yo, pero aparte ellos me están ayudando un montón con el tema de lo que es la página web. Entonces, como te digo, no es una cuestión de venderles que ellos lo hacen, lo podés hacer vos si te das maña para hacerlo y crear vos mismo tu página web. No hace falta que le pagues a alguien para que lo haga, pero ya te digo, siempre está bueno tener a alguien que sepa del tema y que te lo pueda resolver en un día por ahí o dos, y ya está, te desocupaste, te olvidaste de eso. E inclusive ese puede ser el inicio para tu tienda online, que también eso te va a hacer ver muchísimo más profesional. Y no hace falta contratar un servicio como el de tienda nube o Shopify o donde quieras vender tu producto, sino más bien puedes tener tu propia página con tu propio carrito de compras, y como te digo, eso te va a hacer destacar del resto. Si todas las que venden press-on nail lo hacen a través de Mercado Libre o de tienda nube, es como que son más de lo mismo. En cambio, si vos ves una marca que tiene su propia página web, inconscientemente sentís como que es un poco mejor, ¿sí? Es como que el cerebro funciona así. Inconscientemente o sea, sentís que va a estar, o sea, que vas a estar comprando en una gran empresa. Y por ahí detrás de eso hay una chica divina, pero que trabaja ella sola por su cuenta, pero que me escucha mis videos y que está haciendo las cosas bien, que está
encarando el negocio desde un punto de vista profesional y no desde un emprendimiento de barrio. No sé si esa es la palabra exacta, pero a lo que quiero apuntar es a que quizás a veces es necesario capacitarse un poquito en esto de cómo llevar a cabo el negocio y, como te digo, pasar de un emprendimiento donde vendés 2-3 uñas al mes, 2-3 sets de uñas al mes, a pasar a un negocio en el cual no se sepa si detrás hay una gran empresa y 20 manicuras haciendo uñas personalizadas o si hay una persona. Eso después va a depender de vos, si vos querés mostrarlo o no, ¿sí? Pero dar ese salto, ese paso, también se hace mediante la imagen que uno da de la marca. Entonces, por eso te digo, tener tu propia página web, más allá de las redes sociales, es muy importante. Aparte, imagínense, por ejemplo, hace unos años la venta de productos en redes sociales estaba liderada por Facebook, por la fanpage y demás. De repente pasó a Instagram y ahora es furor en Instagram. Pero ojo, porque TikTok está subiendo a niveles agigantados. Yo todavía no le encajo a TikTok, estoy ahí, me creé uno, si quieren síganme porque tengo pocos seguidores y encima porque no lo entiendo mucho. O sea, yo agarro un video que ya hice y agarro y lo publico ahí, un video de 1 minuto, pero no sé cómo se graba desde TikTok. Me tengo que sentar a investigarla, pero bueno, no importa. La cuestión es que no sabemos si el día de mañana Instagram va a ser ¡rup! Y se cae y levanta y resurge una app nueva, una red social nueva, o es TikTok, o es Pinterest, o es la que sea. ¿Y qué pasa? Todos esos seguidores que nosotros teníamos en Instagram es como que quedan en la nada. O por ejemplo se cierra Instagram y perdimos a todos los seguidores. No porque, o sea, uno puede decir, si de repente empieza a tomar más fuerza otra plataforma, uno puede ir cruzándolos, es decir, publicar en este Instagram donde tenemos, no sé, 200.000 seguidores, poner síganme en tal aplicación, síganme en tal red social. Y no todos, o sea, algunos te van a seguir, pero no todos. Y quizás tengas que empezar de cero a, en la otra red social, empezar a tener ingresos de, o sea, seguidores orgánicos, es decir, que te sigan por lo que vos publicás, por lo que vos transmitís. Entonces, es una tarea difícil y no está bueno cada vez que a, no sé, la globalización se le ocurre cambiar de una plataforma a la otra, tener que nosotros salir a investigar, pero que cómo se usa esta aplicación, que cómo tenemos que crecer esta aplicación. Es como un cuento de nunca acabar. En cambio, si vos tenés tu página central, por más que se caiga Instagram, la gente, si te busca en Google, va a encontrar tu página y, por ejemplo, va a ver que tiene TikTok. Entonces me voy y la sigo en TikTok. Total, Instagram ya no se usa. Y no me van a decir que no es así. Tienen muchos más seguidores en Instagram que en la fanpage. Pero justamente por esto. Porque la fanpage ya no tiene tanta llegada como la tiene Instagram. Entonces, ahí radica esa diferencia. Y ahí está lo que les digo de la importancia de tener su propia página. Porque si tienen su propia página, cualquier cosa que pase con las redes sociales o con otras plataformas no les va a afectar tanto como si solamente se detienen a tener Instagram. Si solamente tienen un Instagram y Instagram desaparece, porque puede pasar, cierra Instagram, te quedaste sin ventas. Ponele que vos venías vendiendo, no sé, 50 sets de uñas por día, así en el caso súper exclusivo. Cerró Instagram. Los clientes ya no tienen cómo contactarte o vos no tenés cómo decir, saqué un nuevo set. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? O sea, ¿qué haces? En cambio, si vos tenés tu página web, esto no pasa. Porque de alguna o de otra forma te van a encontrar. Entonces, haceme caso y hacete una página web. Aunque sea en un servidor gratuito, aunque sea en, no sé. Lo importante es que concuerde todo. El diseño de la página con los colores de la paleta de tu coso, que esté tu logo, que el nombre sea el mismo y esos detalles que, como te digo, los chicos que te dejo en el link abajo en la descripción te pueden ayudar y te lo hacen todo divino, perfecto,
con un gran descuento por si decís que venís de mi canal, pero también hay millones de personas que lo hacen. Entonces, pero ya te digo, me parece una inversión, ya sea de tiempo si la querés hacer vos solo, o de dinero si querés pagarle a alguien que te lo haga. Es una inversión que me parece recontra necesaria si vos querés lograr éxito en tu negocio.